¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Sean todos y todas bienvenidos a una videoclase más de Aprendamos Contabilidad. Bien, jóvenes, el día de hoy, pues el tema a tratar en esta clase son las partidas del libro diario, específicamente el tema de partidas de ajustes. Uno de los temas muy comunes cuando se está estudiando la carrera de perito contador son los famosos cierres contables, ¿verdad? Esto más que todo se ve entre quinto y sexto perito contador, los famosos cierres contables, las hojas de trabajo de 10, 12 columnas y las famosas partidas de ajustes, ¿verdad? Que a veces los estudiantes tienen un poquito de complicación de cómo se elaboran las partidas de ajuste. Recuérdense que se le llaman partidas de ajuste ya que pues, sirven para ajustar los saldos de ciertas cuentas, ¿verdad? Porque el contador pues, debe estar seguro que todos los saldos de sus cuentas queden cerradas pues, de manera correcta. Bien, entonces procedamos. Eh, por acá, pues voy a explicar el día de hoy dos partidas de ajustes. Una es solamente sobre el cálculo de la reserva para indemnizaciones y otros sobre el cálculo de la reserva para cuentas incobrables. Entonces, sin más preámbulos, jóvenes, iniciemos con la clase del día de hoy. Nos dice por acá, ajuste uno. El ajuste indica lo siguiente: calcular y formar la reserva para indemnizaciones en su porcentaje máximo legal. Nota importante, antes de realizar el ajuste, veamos lo siguiente. Bien, jóvenes, entonces antes de que yo les explique toda la parte, los cálculos matemáticos y cómo nos queda la partida, es bien importante que ustedes comprendan a qué se refiere cuando nos dice reserva para indemnizaciones. Entonces, la reserva para indemnizaciones es una provisión o una reserva, la cual servirá para poder cubrir el pago de prestaciones al momento de un despido de algún colaborador de la empresa. Bien, jóvenes, ¿qué pasa cuando en algún momento despedimos a un empleado de la empresa, a un trabajador, o mejor dicho, a un colaborador de la empresa? Si el despido es de manera injustificada, es decir, no hay una causa justa para la cual se despide, el patrono tiene la obligación de pagarle sus prestaciones laborales, es decir, su indemnización, su bono 14, su aguinaldo, sus vacaciones, ¿verdad? Esto es obligación del patrono al momento que se despida a un trabajador de manera injustificada. Entonces es bien importante que la empresa tenga una reserva, es decir, un dinero, una reserva, una provisión para poder cubrir con estos gastos, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si despedimos a uno de nuestros colaboradores de la empresa? Lo despedimos de manera injustificada, pero no tenemos los recursos monetarios, el dinero para poder cancelarles todas sus prestaciones, pues la empresa podría tener problemas legales ante la Inspección de Trabajo, ante el Ministerio de Trabajo, entonces una demanda, ¿verdad? Entonces creo que sería más complicado para la empresa. Entonces por eso se recomienda que las empresas tengan pues una reserva, una provisión, ¿verdad? De fondos para que al momento que despidamos a un trabajador, pues tengamos de dónde obtener esos fondos para poder cancelarle sus respectivas prestaciones laborales. Hablemos de indemnización, hablemos de bono 14, hablemos de aguinaldo, hablemos de vacaciones, ¿verdad? Pero si no tenemos ese dinero o ese fondo, pues sí tendríamos problemas, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de reserva para indemnizaciones. Bien, pero hay un porcentaje. Acá dice, el porcentaje máximo legal es del 8.33%, es decir, tal como acá nos indica, ¿verdad? Porcentaje máximo legal. Es decir, que el cálculo matemático no se puede hacer sobre un porcentaje mayor al 8.33%. ¿Qué pasaría si hacemos una reserva, por ejemplo, por el 9% o por el 10%? La ley no nos lo va a aceptar, ¿verdad? El porcentaje máximo legal para calcular reserva para indemnizaciones es del 8.33% sobre el total de las remuneraciones, es decir, sobre los sueldos anuales.
Esta parte, pues su fundamento legal lo vamos a encontrar en el artículo 21, numeral 8 de la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10-2012. Ahí vamos a encontrar la base legal de este tema. Y ahí vamos a encontrar lo que es el 8.33%. Bien, entonces luego de haber pues, visto un poquito acerca de este tema, ahora sí procedamos a nuestra partida de ajuste. Dice, por lo tanto, el cálculo se realiza sobre el saldo de las siguientes cuentas. Ojo con esto. Para poder calcular la reserva para indemnizaciones, ustedes en su listado de cuentas que les dan en su hoja de trabajo, van a buscar la cuenta sueldos sala de ventas y van a buscar la cuenta sueldos de administración o que también a veces aparece como sueldos de oficina. Entonces, sobre esos saldos, hacemos todo el procedimiento matemático. Para ese ejemplo, pues yo voy a suponer, para este ejemplo del día de hoy, voy a suponer que el saldo de las cuentas al 31 de diciembre son sueldo sala de ventas tiene un saldo de 78.200 quetzales. Sueldo de oficinas tiene un saldo de 62.000 quetzales. Entonces, solución. Los 78.200 de sueldo sala de ventas lo dividimos dentro de 12, dividido 12, que son los 12 meses que tiene el año. Lo multiplicamos por 14, porque recuérdense que al final de cuentas todo trabajador recibe 14 salarios al año. Sus 12 salarios normales de enero a diciembre, más bono 14 más aguinaldo, hace un total de 14. Por esa razón se multiplica por 14. Entonces, 78.200 dividido 12 multiplicado por 14 nos da un resultado de 91.233.33. A ese resultado le aplicamos el porcentaje máximo legal que yo explicaba en la diapositiva anterior. Miren, 8.33%. Entonces, lo multiplicamos por 8.33% y nos da como resultado 7.599,74 centavos. Este resultado lo vamos a registrar en la cuenta prestaciones laborales sala de ventas. Luego hacemos el mismo procedimiento con sueldos de oficinas. 62.000 dividido 12 multiplicado por 14 nos da como resultado 72.333.33. Le aplicamos el porcentaje máximo legal 72.333.33 por 8.33% y nos queda como resultado 6.025.37. Este resultado lo vamos a registrar en la cuenta prestaciones laborales de oficina. Bien, jóvenes, entonces con estos dos resultados ya podemos hacer nuestra partida de libro diario, es decir, nuestra partida de ajuste. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Cargamos sueldos laborales en sala de ventas, prestaciones, perdón, prestaciones laborales, sala de ventas, prestaciones laborales de oficina. Miren, con los resultados anteriores, que son los que están por acá. Esos que están por acá. Entonces, y abonado a la cuenta provisión para indemnizaciones. A provisión para indemnizaciones. O también podría ser a reserva para indemnizaciones, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos nombres es correcto. Podría ser a reserva para indemnizaciones o bien podría ser a provisión para indemnizaciones, como lo tengo yo en este ejemplo. Luego, pues la explicación de la partida quedaría por cálculo de la reserva para indemnizaciones en su porcentaje máximo legal. Sumamos y cuadramos nuestra partida y listo, jóvenes. Ya tenemos acá nuestra partida de ajuste. Bien, entonces por acá están los cálculos matemáticos. Ahí los pueden ustedes visualizar. Pueden poner pausa al video, pueden hacer sus anotaciones en sus cuadernos o tomar capturas de pantalla, ¿verdad? Para que les pueda servir para poder estudiar más adelante. Bien, jóvenes, vamos con nuestro ejemplo número 2 de una partida de ajustes, el cual indica lo siguiente. Calcular y formar reserva para cuentas incobrables en su porcentaje máximo legal. Nota, antes de realizar la partida de ajuste, tomar en cuenta lo siguiente. Bien, entonces, tal como en el caso anterior, pues voy a dar una breve explicación. Pero ¿a qué se refiere cuando nos están diciendo
cuando nos dicen forme reserva para cuentas incobrables. Dice, la reserva para cuentas incobrables es una reserva que puede salvaguardar a la empresa dado el caso que algún cliente o deudor no pague su deuda que tiene pendiente con la empresa, ¿verdad? Entonces recordemos que pues la mayoría, muchas de las empresas, ¿verdad? Hacen ventas al crédito, es decir, venden sus mercaderías al crédito a ciertos clientes, pero recordemos que no todos los clientes son buena paga, ¿verdad? Por ahí podría haber algún cliente, ¿verdad? Que no pague su deuda en su totalidad o pague una parte, esta parte no la pague, ¿verdad? Entonces, usted vendió mercaderías al crédito en Winchapin, fiado, pero resulta que cierto cliente o ciertos clientes, pues, no nos pagaron. O nos pagaron una parte y no terminaron de pagar, o no nos pagaron nada, ¿verdad? Entonces, eso ya resulta una pérdida para la empresa. Entonces, por esa razón, la ley permite que las empresas hagan una reserva, ¿verdad? Para poder cubrir pues esa deuda que ciertos clientes ya no pagan, ¿verdad? Pero hay un porcentaje máximo legal. El porcentaje máximo legal para formar reserva para cuentas incobrables es del 3%. Miren, 3% para reserva eh, para cuentas incobrables, tal como su nombre lo dice, porcentaje máximo legal. Es decir, no puede ser superior, no puede ser mayor al 3%. También esto tiene su fundamento legal. Eso es bien importante, jóvenes, que ustedes que están estudiando la carrera de perito contador, pues también lean sus leyes, ¿verdad? Porque esto es bien importante. El fundamento legal de este tema lo encontramos en el artículo 21, numeral 20 de la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10-2012. Se sugiere leer y estudiar la ley. Bien, entonces ya después de esta pequeña explicación, ahora sí procedamos a para realizar la partida de ajuste. Dice, para calcular la reserva de cuentas incobrables, debemos tomar en cuenta el saldo de clientes, que también se le conoce como deudores comerciales, y documentos por cobrar. Para quienes no lo sabían, a los documentos por cobrar también se les conoce como efectos por cobrar. Cuando usted escuche efectos por cobrar, es un sinónimo de la cuenta documentos por cobrar. Entonces, estos son los saldos. Estas son las dos cuentas que debemos sumar y sobre ese total se le aplica el 3%. Esto es decir, cuando a usted leen su listado de cuentas, leen su balance de saldos, entre todo ese listado de cuentas que a usted le van a dar en una hoja de trabajo, usted va a usted busca documentos por cobrar. Si no está documento por cobrar, veas que podría ser que aparezca como defectos por cobrar, ¿verdad? Y también va a buscar la cuenta de clientes. Dado el caso que no apareciera clientes, mucho cuidado porque puede ser que aparezca como deudores comerciales, que es sinónimo, ¿verdad? Bueno, entonces, para el presente ejemplo, vamos a suponer los siguientes saldos de dichas cuentas. ¿Ya? ¿Qué saldo tienen esas cuentas? Deudores comerciales, 18,700 quetzales. Efectos por cobrar, es decir, documentos por cobrar. Efectos por cobrar, 11,500. Estas cuentas y estos saldos, usted los busca en su listado de cuentas. Ahí tiene que aparecer. Se suman las dos cantidades, 18,700 más 11,500, y ese resultado lo multiplicamos por el 3%. Para este ejemplo nos da un resultado de 906 quetzales. Con este dato procedemos a hacer la partida de ajuste. Cargamos la eh, cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables. Cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables con 906 quetzales, que es el resultado del 3%. Explicación de la partida por cálculo de la reserva para cuentas incobrables en su porcentaje máximo legal. Bien, jóvenes, entonces, pues acá están los dos ejemplos de estas dos partidas de ajustes, verán, esperando que les pueda servir para poder reforzar sus conocimientos. Recuérdense que las partidas de ajustes son muy comunes, ¿verdad? Cuando estamos trabajando un cierre contable. Bien, jóvenes, pues espero pues verlos, poder estar en una próxima clase.
Nos saludamos en una próxima clase.